Hola queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga. Esta es una nueva emisión, área de formación ministerial. Hemos venido hablando de un libro que se llama Los tres colores del ministerio. Es un libro muy hermoso y que yo les invito a ustedes para que lo conozcan, ¿de acuerdo? Vamos a empezar definiendo, para poder hablar de este tema, el tema del día de hoy, que es la prueba de los dones, necesito entrarme un poquito en algo que no es muy espiritual, pero que quiero que ustedes sepan cómo se hace para que podamos hablar un mismo lenguaje. Esto es simplemente a manera de introducción. A manera de introducción les podría decir que para poder hablar de una prueba tenemos que sea realmente fiable, tenemos que hablar de psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es una parte de la psicología que se trata de esa disciplina que atribuye valores o números o cifras a condiciones y fenómenos psicológicos, ¿ok? ¿Para qué lo hace? Para que resulte posible comparar las características psíquicas de distintas personas, ¿no? Y se pueda trabajar de manera más objetiva. Yo puedo decir, por ejemplo, esta persona tiene más capacidad de raciocinio que esta, ¿no? Lo hago a través de una prueba psicométrica. ¿Cómo se hace una prueba psicométrica? Bueno, voy a tratar de decirlo de una manera muy informal, espero ser lo suficientemente clara. Una prueba psicométrica busca evaluar la psiquis, el pensamiento, inclusive las motivaciones, y materializarlas en valores numéricos. O sea, lo que está dentro mío, que tendría que describirse más que con palabras, lo tratamos de volver números, ¿ok? Para decir capacidades de raciocinio tanto, motivación tanto, ¿no? Y eso lo vamos midiendo en números. Deben ser elaboradas como, pues deben elaborarse e interpretarse bajo parámetros, pues porque si no ponemos unos parámetros claros para elaborar la prueba, pues no vamos a saber a qué conclusiones vamos a llegar cuando se haga la prueba. Supongamos, si hago una prueba psicométrica para mirar la posibilidad de que un grupo de niños se pueda volver para practicar el bullying, pues yo necesito dejar muy claros los parámetros, porque si no, la prueba no va a medir lo que yo necesito que mida. Las pruebas psicométricas deben ser confiables, es decir, tienen que permitir realizar las mediciones siempre de la misma manera, ¿no? No es que tal vez si está haciendo calor varíe o no, o tal vez si la persona a la que le va a aplicar la prueba se distrae, o sea, siempre debe permitir, o sea, distraído o no te va a permitir. ¿Influyen cosas? Claro que siempre, en todas las pruebas va a influir, pero quiero decirles que se hacen muchas pruebas, o sea, cuando yo determino las preguntas y la forma de seleccionar, o sea, de las respuestas que siempre van a medir lo mío. Si yo digo, si estás ante una situación de peligro, lo primero que piensas es en sobrevivir. Le pongo siempre, casi siempre, algunas veces, nunca. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo el deseo o de supervivencia. Debe medir siempre eso, ¿no? Después le voy a preguntar, y de supervivir bien, ¿no? O de supervivir contento, de supervivir con tu familia. Entonces, siempre debe tener ese mismo valor y ese mismo criterio, y las respuestas deben ser categorizadas siempre de la misma manera. Y también la prueba debe ser válida, es decir, que consiga medir la facultad que yo quiero medir. Si yo quiero medir raciocinio, siempre la pregunta tiene que permitirme de verdad evaluar. ¿Cómo se hace eso? Mire, lo primero que se hace es que se redactan las preguntas y pasamos las preguntas sin todavía calificarlas,
por muchas personas, de muchas formas, para que la persona me diga, yo entiendo esto, la pregunta yo la interpreto así o la pregunta así, o la interpreto así. Después de ya definida la pregunta, entonces se establecen las categorías de respuesta. Y después de haber establecido la pregunta y las categorías de respuesta, se prueba una vez, otra vez, hasta que me doy cuenta que ya quedó completamente estandarizada. Ahora, yo hice esta prueba de donde no. La hizo un caballero que es el autor de Los Tres Colores del Ministerio. No sé si está vivo o muerto, pero si está vivo sería un placer para mí conocerlo. Es el señor Christian Schwarz, el hermano Christian Schwarz. Él es fundador y director del Instituto para el Desarrollo Natural de la Iglesia con sede en Alemania. ¿Ok? Y pues su libro sobre teología y la práctica del desarrollo de la iglesia se han publicado en más de 30 idiomas y tiene un equipo de un equipo excelente de diferentes profesionales como lo van, o sea, cuando uno ve el test que él tiene para prueba de dones es como, wow, esto fue de veras hecho por teólogos, por psicólogos, por sociólogos, por gente que sí sabe de esto. ¿Ok? Entonces, su equipo ha estudiado más de 7,000 iglesias en unos 50 países. ¿Ok? Si usted compra el libro por internet o en una librería, no sé, hace mucho tiempo yo no lo encuentro en librerías, pero sí sigue estando en Amazon. Usted encuentra toda esta referencia bibliográfica. El DNI significa, es un ministerio, como les decía, Desarrollo Natural de la Iglesia. ¿Ok? Vamos a hablar de la coyuntura de su libro. Su libro, como les digo, se llama Los Tres Colores del Ministerio, eso es lo que venimos enseñando. Y la coyuntura, la columna vertebral de este libro es el test de dones. ¿Qué hace el test de dones? Dice, busca por un lado identificar dones manifiestos y dones latentes en el cristiano. ¿Ok? Lo hace mediante 2 test de selección múltiple. Dones manifiestos, dones latentes. ¿Ok? Entonces, mediante 2 tipos de prueba. El primer test tiene 180 preguntas presentadas en 6 grupos. ¿Sí? Es decir, cada grupo tiene 30 preguntas, que eso solamente lo llena el evaluado. Si yo quiero saber cuáles son mis dones, yo me siento y lleno mis 180 preguntas. Cuando usted empieza a llenarlas, esa es una característica de las pruebas psicométricas, le preguntan de diferente manera la misma pregunta varias veces. ¿Ok? ¿Para qué? Acuérdese, para ver la fiabilidad de mi respuesta. Cuando ustedes están ante la prueba, deben tener en cuenta que los encabezados son muy importantes. No es lo mismo que yo diga, disfruto mucho haciendo planes, o Yolanda disfruta mucho, poco o nada haciendo planes para la iglesia. A que yo digo, a que la pregunta o el encabezado diga, Yolanda disfrutaría mucho más haciendo planes para la iglesia. Mucho, poquito, nada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una cosa es el presente, una cosa es mi experiencia, lo que ya he hecho, y otro es lo que me gustaría hacer. Como cristianos sabemos que a nosotros nos gustaría hacer muchas cosas y hemos hecho muy pocas. Entonces, la persona que llena los dones de la tabla tiene que veras ser muy consciente del encabezado. El segundo test, recuerda, el primer test entonces tiene 180 preguntas presentadas en 6 grupos, cada uno de 30 preguntas. El segundo test es una prueba de control de 30 preguntas que llena una persona que conoce de forma personal, ministerial y espiritualmente al evaluado. Por ejemplo, si yo llenara mi prueba, yo lleno 180 preguntas y ¿quién podría llenar mi prueba de control? Pues mi esposo.
¿Por qué? Porque me conoce personalmente, porque me conoce ministerialmente, porque me conoce espiritualmente, es mi pastor. Entonces él puede hacerlo. ¿De acuerdo? La composición. Tres grupos, acuérdense que eran 6, ¿no? Tres grupos de 30 preguntas están encaminados a identificar los dones manifiestos, lo que ya está operando en mí, en lo que yo ya he trabajado o en lo que estoy trabajando. Y los tres grupos restantes están para identificar esos dones que son latentes. Y obviamente la prueba de control aplica para ambos grupos, ¿no? ¿Cómo se ponderan resultados? Esto es muy importante en las pruebas psicométricas. Si a mí me preguntan en una prueba psicométrica, ¿te consideras honrada? De 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es muchísimo. Pues yo me voy a poner 5. Más adelante me preguntan, ¿consideras que consideras que en tu vida es muy importante la honradez? De 1 a 5, donde 1 es nada y 5 es mucho. Puedo poner otra vez muchísimo. ¿Sí? A lo mejor más adelante me preguntan, ¿para ti es más importante la fidelidad de tu pareja o la fidelidad que tienes hacia tu pareja o la honradez que tengas tú? Y yo puedo decir, no, pues chicas, o sea, no. Primero la honradez hacia mi pareja. Entonces ya me puedo poner en 3. Entonces es como, a ver, espérame, ya no es el 5, ya vamos en 5 más 5, 10 más 13. Ahora vamos a ver ese resultado en una tabla de ponderación. ¿Qué significa? Lo mismo pasa acá. Una vez contestadas las pruebas, se realizan las sumatorias correspondientes. El libro trae la indicación de cómo se suman, qué columna con qué columna se suma. Y una vez tenemos la sumatoria, el resultado de la sumatoria se ubica en la respectiva tabla de ponderación. Hay una tabla para dones manifiestos y hay una tabla de ponderación para dones manifiestos y una tabla de ponderación para dones latentes. Y se anota el puntaje correspondiente. Es decir, supongamos, hay un don que es el don del celibato. Ese es un don que muy poquita gente tiene. ¿De acuerdo? En la tabla de ponderación, el resultado más bajo es 0 y corresponde a un porcentaje de 70. Pero si la persona califica en 4, probablemente la va a subir a 91. Mientras que si estamos en oración, que es un don que mucha gente tiene o ha experimentado o quiere, el hecho de que le sume 4, en lugar de que equivalga al mismo 91, va a equivaler a 72. Y usted va a decir, ¿pero por qué si es el mismo número? ¿Por qué? Porque fue estandarizada de esa manera para que la prueba no pueda ser manipulada. Las tablas de ponderación nos ayudan a ver por curvas de repetición o por posibilidades de aparición, si así lo quiere ver, nos ayuda a poner una mayor número o menor número de acuerdo a las posibilidades de respuesta. Esto se hace, como les digo, para evitar que una persona pueda manipular la prueba. Y se anota pues el puntaje correspondiente. De 3 a 6 mayores puntajes más altos serán considerados, ¿no? O sea, supongamos que tuviste 101, 95, son 30 puntajes que vas a tener. A lo mejor tuviste 101 en milagros. Y a lo mejor tuviste 105 en cuidado pastoral. Entonces consideraríamos cuidado pastoral, milagros. A lo mejor tuviste 80 en intercesión. Bueno, pues ese no lo alcanzamos. Solamente consideramos los de 3 a 6 puntajes más altos, tanto en manifiestos como en latentes. Ahora bien, para poder considerar los dones latentes, yo sé que te está haciendo bolas, pero lo vamos a ver con más claridad cuando puedas aplicar tu prueba. Yo te voy a hacer una invitación a que lo hagas.
cuando yo digo, bueno, dentro de mis dones manifiestos, estos 5, digamos, cuidado pastoral, consejería, servicio, misericordia y organización, tienen los 5 puntajes más altos en dones manifiestos. Entonces, estos 5 puntajes, estos 5 dones, los excluyo de los puntajes de latentes. ¿Por qué? Porque ya están en manifiestos. Entonces ya no los considero para latentes. Entonces a lo mejor tengo 95 en misericordia. Entonces ese sí lo voy a considerar. Considero de 3 a 6 para manifiestos y de 3 a 6 para latentes. ¿Por qué me sirve hacer eso? Bueno, porque una vez que yo tengo la prueba de dones hechas y tengo los dones establecidos, manifiestos y latentes, yo puedo decir, Yolanda tiene estos dones manifiestos, estos dones latentes. Y entonces puedo empezar, lo que se propone, lo que debes hacer como iglesia es que si aplicas pruebas de dones en tu iglesia, nosotros de hecho como iglesia lo hacemos, ¿no? O sea, y podemos hacerlo, pues. Entregamos los resultados, diciendo, hermano, fulano de tal, los dones manifiestos que encontramos en tu prueba son estos y estos, los dones latentes son estos y estos. De acuerdo a eso se les llama a integrar entonces los ministerios por dones. ¿Sí? Supongamos, si yo tengo una persona que tiene el don de la organización y el don de la intercesión, ¿sí? Y el don del evangelismo, yo puedo integrarlo al ministerio de evangelismo. ¿Qué tareas le voy a asignar dentro de ese ministerio? Bueno, probablemente le voy a decir, hermano, usted hace cargo de empezar a dirigir el grupo de evangelismo, póngalos a orar, ¿sí? Los que tengan también el don de intercesión dentro de ese ministerio, busque su pequeño grupito, póngalos a orar ahí por todos los planes que vayan a construir. ¿Ok? Y usted encárguese de recoger la opinión de ellos y de organizar los planes de evangelismo. ¿Por qué? Porque él tiene un don de organización, tiene el don de la intercesión y tiene el don del evangelismo. ¿Ok? Y entonces organizamos, integramos los ministerios por dones. Eso es integrar un ministerio por dones. Sí, es un poco complicado. La primera parte es muy compleja. Sentarse, tabular respuestas y demás y entregar los resultados es bastante complejo para luego ponerse a hacer toda esta parte de integrar los ministerios. Pero una vez tenemos eso, entonces iniciamos una formación en dones y ministerios. ¿De acuerdo? Lo que yo voy a hacer a partir de la siguiente sesión es empezar a hablar de dones y en qué ministerios pueden trabajar, qué cuidados hay que tener, cuáles son sus bases bíblicas, etc. Una vez yo he entregado resultados, he integrado equipos y formo en dones y ministerios, entonces consolido el ministerio, es decir, le entrego ya, ok, ahora sí ustedes ya están, ya se conocen como grupo, ya están sacando sus planes, ya fueron formados, ahora sí, como dicen, a trabajarle. Y después de eso, como pastor o como grupo pastoral, damos un seguimiento. Ningún ministerio debe quedar suelto, ningún ministro debe quedar suelto. Personalmente, mi consejo como pastora es que siempre, y como maestra, siempre se establezca una sesión de trabajo. Para evaluar puede ser mensual, bimensual, el ministerio, pero el ministerio está compuesto por personas. Entonces, cuando tú vayas a hablar con tus líderes, tienes que tener en cuenta, uno, que conozcan sus dones, dos, que se les haya capacitado, tres, que ellos tengan sus planes. Originalmente yo me puedo sentar y casi hacerle los planes, decirle, mira, podríamos hacer esto, porque yo tengo más experiencia que ellos. Pero después, en cierto momento, ellos tienen que hacerlo solitos. Y tenemos que, el líder tiene que tener sus planes
En algún momento podemos reunirnos con todo el equipo ministerial y a veces con los solo líderes y tenemos que considerar cómo está la persona, no solamente cómo está su ministerio, sino cómo está en su casa, cómo está a nivel espiritual, cómo está en su trabajo. Es un ser humano con el que usted trabaja. ¿Cuál es el error ministerial que se ve con gran pesar? Yo veo líderes que parecen arbolitos de Navidad. 25 ministerios manejan. Ya no pueden ni llegar a la casa porque solamente trabajando en la iglesia pasa. ¿Qué pasa con eso? En primer lugar, van a llegar a su punto de incompetencia. En segundo, van a dejar de ser unos buenos integrantes de su familia. En tercer lugar, su familia va a resultar resentida contra la iglesia y algo se va a caer de sus manos. No porque sea la persona más dispuesta y disponible, yo la puedo poner a dirigir en todos los ministerios. Yo sé que tengo gente en mi iglesia que si yo le digo, hazte cargo de esos, lo va a hacer y lo va a hacer muy bien, por pura obediencia, por puro amor al ministerio, por pura responsabilidad. Pero yo no puedo abusar de esto. La persona tiene que trabajar en su ministerio y solamente ahí. Puede apoyar en otras cosas, sí, pero apoyar, y apoyar no es hacerlo siempre, apoyar es hacerlo cuando realmente nadie más lo puede hacer. Y en todo caso, esa persona nunca puede ser olvidada como oveja y como ser humano, porque recuerde que si Satanás viene y le pone caídas, si le pone obstáculos, si lastima a la persona que está a cargo de un ministerio, pues el ministerio pierde fuerza. Y tal vez la demás gente que pertenece al ministerio se apoya en el líder, le cuenta al líder, él es ayudado por el líder. ¿Y al líder quién lo ayuda? Debe ser tú como pastor. Entonces, aunque esta emisión es muy técnica, porque yo lo reconozco, es una emisión muy, muy técnica y muy complicada para hablar de ella, yo decía, bueno, ¿qué hacemos? Ahora, presentarte la prueba no te lo voy a presentar porque si la hiciera, primeramente estaría incurriendo en algo que no es correcto. ¿De acuerdo? Porque es una marca registrada. En segundo lugar, no lo podría hacer porque sería viciar tu prueba de dones. Si yo te presento todas las preguntas aquí, cuando vayas a contestar ya llevas un precurrente, llevas una idea en tu cabeza y vas a contestar conforme a esa idea. Entonces, realmente las pruebas se deben aplicar sin precurrentes, es decir, llegas, te sientas y lo haces. Generalmente se debe hacer todas las personas que tú quieras que se involucren a nivel para identificar dones, todos ese mismo día. ¿De acuerdo? Generalmente lo que se hace es que se sienta el grupo y empezamos. Encabezado, así, se interpreta. Mire, ¿qué quiere decir con esta pregunta? ¿Qué quiere decir con esta? Y vamos llenando. Ya en la sexta o séptima ya la gente empieza a llenar solo. Yo les recomiendo que cuando hagan prueba de dones traten de que no sea todo el tiempo prueba de dones, porque como son 180 preguntas, la gente termina cansada. Entonces, yo les sugiero que haya un momento no de conversación, porque no puede ser conversación. Si se pone a conversar, entonces se vicia la prueba. Pero sí como que, ¿sabe qué, hermano? Terminamos las primeras 60 preguntas. Levántese, agarre su cafecito, su galletita, venga, siéntese, como que cambia la mente. ¿Qué le parece? Ya tomó cafecito esto. ¿Sabe qué? Oremos y sigamos, ¿no? Ya terminamos las 120 preguntas, ya paramos a las 60, paramos a las 120 a lo mejor hacemos una alabanza, nos tomamos un vasito de agua y seguimos. Entonces, como que eso le permite a la gente refrescarse y no ahogarse en la prueba de dones, ¿de acuerdo? Y no es tan fácil tabularlo en el sentido de que si usted va a tabular todos los resultados de todos los hermanos va a ser un poco complejo. Yo de hecho ya tengo una base en Excel que le pongo los datos y ya solita me da el resultado y ya solamente después es ir a la tabla de ponderación y anotar, ¿no? Cosa que también es dispendioso porque son 30 ponderaciones, 60 ponderaciones, 30 de manifiestos y 30 de latentes. Entonces es complicado para cada persona. Yo creo que entre sumatorias y todo es más o menos 2 horas. Entonces, si usted evalúa 50 miembros de su iglesia por 2 horas, son 100 horas.
¿De acuerdo? Entonces no es algo que rápidamente se pueda hacer, pero se puede hacer, vale la pena, porque entonces usted va a poder decirle, o sea, estos son los dones que tú mismo dijiste, escribiste en tu prueba que tenías, entonces sobre esto es que tú tienes que dar fruto. Porque si yo te entrego cuántos talentos estaban en la bolsita, si tú no sabes cuántos son, ¿cómo vas a dar cuenta? Pero si tú dices, tengo el talento de la oración, tengo el talento de la misericordia, tengo el talento de la pobreza voluntaria, ya sé para qué me sirven y ya sé cómo los puedo usar. Entonces, ya sabiendo qué dones tengo, formamos equipos, capacitamos, consolidamos, los ponemos a trabajar y como pastores o como grupo pastoral estamos pidiendo cuentas, no solamente del ministerio, sino también pedimos cuentas de cómo está su vida, más que porque me digas cómo está todo, para que yo te sea de apoyo, para que te des cuenta que sigues teniendo un pastor, para que te des cuenta que sigues teniendo un interlocutor. No caigas, por favor, pastor, en la trampa de creer que porque la persona sirve aquí, sirve allá, sirve allá, sirve allá y tiene madurez emocional y espiritual, no va a tener problemas. Por ahí debemos enterarnos que los pastores también lloran, que los líderes más eficientes también se sienten solos, pueden tener un problema con una hija, con un hijo, pueden estar fallando como cónyuges y no necesariamente por una infidelidad, simplemente porque son seres humanos y pueden estar teniendo problemas de comunicación, por ejemplo, o de mala administración. Entonces, trabajar por dones es muy importante. Si necesitas ayuda, si necesitas trabajo en tu iglesia, contáctame. Por favor, estamos a tu disposición. Mi esposo y yo, encantadísimos, vamos donde ustedes nos llamen. ¿De acuerdo? Como les digo, este canal tiene un objetivo primordial, que tú y yo seamos la mejor versión de nosotros mismos. No queremos ni queremos que ninguna iglesia se parezca a la nuestra, ni queremos que ustedes se parezcan a nosotros, ni queremos adoctrinarlos de ninguna manera. Queremos apoyar a cada cristiano para que preste el mejor servicio al Señor. Y por eso empezamos por acá, diciendo, pues queremos que conozcas tus dones. De veras, adquiere el libro. Yo estoy haciendo un resumen del libro y pues poniéndote además mi experiencia. Si tú necesitas conocer más sobre el trabajo de dones, escríbeme. Mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx. Me puedes localizar por Face como Yolanda Copete o me puedes escribir a mi WhatsApp 55, bueno, Ciudad de México, ¿no? 5518 50 86 27. Si me vas a llamar, quiero decirte que no contesto llamadas si no conozco quién es, entonces mejor mándame primero un WhatsApp. Dios te bendiga. Por favor, no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho. Y si ya lo hiciste, déjanos la campanita de notificaciones activada para poderte contar cuando tenemos una nueva notificación. Nos hemos propuesto en el corazón todos los martes estar iniciando a las 12 del día esta transmisión. Acompáñanos y ayúdanos a que otras personas conozcan de este canal. Dios te bendiga.